creo que somos la civilización que alcanzó el más alto grado de desarrollo humano en la historia de la humanidad. Y justamente por esto, porque es una civilización que de su plenitud fue armónica, no solamente se desarrolló en lo material o en lo bélico, sino fue una plenitud armónica en el campo del espíritu, en el campo de la materia, en el campo del conocimiento y en el campo del misterio del nahualismo. Bueno, yo creo que esta plenitud armónica única en el mundo humano, en las culturas humanas, ha sido muy importante, y por eso desde 1492 pues comenzaron diciendo que éramos animales, y de desconocernos ya, desde quitarnos la calidad humana, pues podemos dimensionar pues el desafío tan grande que como civilización hemos tenido que enfrentar para que nos reconocieran y nos reconociéramos primero a nosotros mismos, y después nos reconocieran otros pueblos. Y cuando yo digo nos reconociéramos a nosotros mismos, es que muchos siglos estuvimos en calidad de derrotados, de animales, de incivilizados, y después en un proceso de resistencia estos dos últimos siglos, los tres primeros de colonia y los dos últimos de neocolonia, y pues nos ha sido muy difícil. Por eso creo que desconocemos tanto de nuestra civilización. Tiene un nombre que es la civilización de la náhuac, tiene un pensamiento filosófico que se llama Toltecayot, y tiene miles de manifestaciones de esta sabiduría, porque una de las cosas más ricas de nuestra civilización, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, es la diversidad en la unidad. Eso es lo sorprendente, la diversidad en la unidad, y eso nos permite, además de tener este concepto de unicidad cultural, humana, también nos permite estar muy cerca de nuestros propósitos históricos, y por eso podemos tener pues esta defensa que cualquiera podría pensar que hemos muerto nuestra muerte es histórica a partir de la colonización, pero que aquí seguimos los pueblos ancestrales, aquí seguimos el pensamiento filosófico. Desgraciadamente, y de manera en caso de los mestizos y aún de los pueblos anahuacas, inconsciente, pero está viva en nuestro banco genético de información cultural, Carlos. Si tomamos en base que las civilizaciones arrancan, según los expertos, en el planeta a partir de la invención de la agricultura, cuando el ser humano deja de ser nómada, cazador, recolector y pasa a sus estadios de ser sedentario, y a partir de la observación, la creación del conocimiento, diremos que las bases más antiguas que tenemos hasta ahorita son en las cuevas de Huilá, en el valle de Tlacolula, Oaxaca, que se han encontrado semillas de teocintle en vías de ser maíz. O sea, ya se ve el proceso de transformación biogenética del teocintle para ser maíz de hace 10.000 años, es decir, por allá del año 8000 antes de Cristo. Entonces, del año 8000 antes de Cristo a la llegada de los invasores, cuando comenzó la invasión, hace justamente 500 años, porque el próximo 21 de febrero del año 2019 se van a cumplir 500 años de la invasión y de la ocupación europea, extranjera en general, de la náhuatl. Entonces, pues vemos que son pues casi 10.000 años, ¿no? 9.500 años en este periodo. Ahora, los expertos lo dividen, para entender de manera esquemática nuestra historia, en tres periodos. Un periodo formativo, que va desde la invención de la agricultura hasta ya tener las bases pues muy ya muy claras sobre lo que va a ser nuestro rostro propio y nuestro corazón verdadero. Este periodo se llama formativo, y la cultura que lo representa es la llamada cultura olmeca, aunque no era tal como cultura, sino más bien era un estilo, un nivel de conocimiento en todo el Anáhuac. Entonces, por ejemplo, hoy o en los años 40 se habló de que los olmecas eran de Veracruz y Tabasco, y ahora ya se entiende que todas las culturas de la náhuatl tuvieron en un inicio un estilo olmeca o un estadio olmecoide,
Vemos ya, por ejemplo, ya en la península de Yucatán y aún en Guatemala, vemos de los nuevos descubrimientos arqueológicos como los estucos. Hay estucos que están justamente en la transición de la cabeza olmeca a ya la cabeza maya, al estilo maya. Aquí en Oaxaca, pues tenemos, por ejemplo, los llamados danzantes en Monte Albán, en la zona arqueológica de Danibedje, que son una clara fenotipo olmeca, es decir, con rostros negroides, y en todas las culturas vemos este primer estadio donde se va a crear lo que yo llamo la pirámide de desarrollo humano tolteca, que nos va a llevar pues 6, 7 mil años en su creación del conocimiento, que es el sistema alimentario, el sistema de salud, el sistema de educación y el sistema de organización. Y el siguiente periodo, que es el llamado periodo clásico o del esplendor, que va a durar 10 siglos, aproximadamente del año 2000 del año 200 antes de Cristo al 850 después de Cristo, que son más de 10.000 años, es el momento más luminoso de nuestra civilización, más de 10 siglos en los que se alcanzó la plenitud armónica y que, como dice Jacques Sustel en uno de sus libros sobre nuestros antepasados, no se explica cómo era posible que no hubiera un niño sin escuela, ¿no? Entonces fue una plenitud armónica en la alimentación, en la salud, en la organización, en la educación, y este periodo va a sumar 3 niveles más de esta pirámide de desarrollo. Si el preclásico fueron 4, las bases, alimentación, salud, educación y organización, en los 1000 años de esplendor, los llamamos toltecas, porque la cultura representativa, que realmente así la ponen los expertos, pero que no es una cultura, ni es una etnia, no es un pueblo. Los toltecas es un grado de conocimiento, justamente de la toltecayo, pero así se le llama a la cultura teotihuacana. Va a sumar 3 grandes niveles, los más elevados de esta pirámide, que son el quinto nivel es la maestría de la conciencia del ser histórico. Es algo muy profundo, a ver si quieres lo platicamos, pero es la memoria histórica de quién soy yo y de dónde vengo, yo como persona, como familia, como pueblo, como civilización. El sexto nivel de la pirámide de desarrollo humano tolteca es la maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia. Es decir, entender que el mundo es algo más de lo que vemos materialmente, que tocamos, que lo verdadero no se ve ni se toca, se siente, que la razón de la vida humana, de la vida en general, es una razón totalmente espiritual, es una cuestión muy compleja, que todos los pueblos ancestrales la van a manejar. El séptimo nivel de la pirámide de desarrollo humano, que es el más importante, es la conciencia del ser energético. Es decir, el máximo logro de nuestros antepasados es que descubrieron, no sabemos de qué manera, que existen unos pequeñísimos filamentos, pero increíblemente pequeños, que tienen energía propia y conciencia propia, y que tienen una voluntad de organización asombrosa, y que miles de ellos se unen, se organizan a manera de toroide para hacer un protón, para hacer un electrón, y que luego esta organización se une para hacer un átomo, y así se va creciendo para arriba hasta los planetas, ¿no? Entonces es como el macrocosmos, el microcosmos y el macrocosmos, y que ellos se dieron cuenta que todo, estas partículas tan pequeñas no eran más que vibraciones, y que todo es vibración, todo lo que nosotros entendemos como universo es vibración y es movimiento. Por eso ellos hablaban de Olin Yolitzin, vida y movimiento. Y su gran descubrimiento es de que hay una frecuencia,
una frecuencia maestra, por llamarlo de alguna manera, para que lo podamos entender los mortales. Hay la frecuencia más elevada, que es lo que otras civilizaciones llaman Dios, ¿no? Nosotros decíamos que eso era invisible, impalpable, innombrable, y lo llamábamos metafóricamente aquel por quien se vive, Yagual y Ecatl, el que está aquí y en todas partes al mismo tiempo, Noche Viento. En fin, era una metáfora siempre de referirnos a algo invisible, impalpable, innombrable. Entonces, el máximo logro no era saber eso, sino que el cuerpo está constituido de esa energía y de esas vibraciones, de esas frecuencias, y que puede llegar el ser humano, así como ha logrado tener conciencia de su cuerpo y tener conciencia de sus capacidades y manejarlas al cuerpo a su máximo esplendor. Estoy pensando, por ejemplo, en un corredor de 100 metros, ¿no? O una gimnasta olímpica, bueno, que logran la plenitud de su cuerpo físico, ¿no? Pues también se puede lograr tener la conciencia de ese cuerpo energético y la plenitud y manejo de ese cuerpo energético hasta lograr fundirse en esa frecuencia y llegar a la totalidad. Ese es el gran logro de los toltecas y desde mi punto de vista es el gran logro de la conciencia humana, que en China, en India, en Mesopotamia, en todos los lugares se llegó al mismo punto, y por eso, entre otras cosas, podemos decir la gran semejanza que hay entre las filosofías y las propuestas ontológicas en cada pueblo, y pues, en aspecto físico podemos asombrarnos de que todas hicieron pirámides sin ponerse de acuerdo. Entonces, ese conocimiento para el caso de los toltecas, la Toltecayotl y los Toyán, que es el nombre en náhuatl que se le debe dar a lo que hoy llamamos zonas arqueológicas, pues eran centros de conocimiento en los que, así como hoy entendemos que la civilización de la India tiene el hinduismo como expresión de su episteme, pues nosotros también, como civilización de la náhuatl, tenemos a la Toltecayotl como el gran logro. Finalmente, en el año 850, este es un gran misterio de la humanidad, desapareció esta gente. Desaparecieron grandes pueblos, bueno, no me refiero, además de grandeza, enormidad de pueblos, desaparecieron literalmente de la faz de esta tierra conocida, de esta realidad conocida. No sabemos a dónde se fueron, no dejaron rastros arqueológicos, literalmente desaparecieron en menos de una generación. Algunos lugares, hoy llamados zonas arqueológicas, que insisto su nombre es Toyán, pues unos fueron simplemente abandonados, otros destruidos, otros cubiertos de tierra, otros incinerados, y dejaron dicho que regresarían en el año Unocaña a restaurar la sabiduría, el conocimiento y el sentido de plenitud armónica. Y entonces viene el tercer periodo, que es el periodo llamado posclásico o de la decadencia, y que está representado por la llamada cultura mexica, y que va aproximadamente del año 850, 900 a 1521, son 600 y tantos años, que fue una decadencia de carácter filosófico, religioso, pero no cultural. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero? Porque si bien especialmente los mexicas transformaron o trastocaron el pensamiento filosófico religioso que los toltecas les habían dado a los pueblos, porque pues en la época del periodo clásico no todos eran toltecas, ¿no? La toltequidad y la toltecayotl pues es para una élite de personas que están dispuestas a entregar su vida, a hacer esfuerzos verdaderamente casi descomunales, increíbles, para convertirse en energía, nada más lo que estoy diciendo. No todos estamos dispuestos a eso, a muchos nos gusta la vida cómoda y sabrosita, entonces para nosotros los toltecas dejaron una religión, dejaron normas, dejaron pues formas de vida para entender el mundo y la existencia,
y estas fueron transgredidas especialmente por un Cihuacóatl, un intelectual mexica llamado Tlacaelel, que de la dualidad Tlaloc-Quetzalcóatl, que no sé si quieras que platiquemos sobre ella, pero de esa dualidad que es el mundo, Tlaloc representa el mundo material y Quetzalcóatl el mundo espiritual, con el cual está constituido el mundo. Tlacaelel lo que hizo fue desaparecer de ese mundo el aspecto tolteca de Quetzalcóatl y subieron a una deidad, a un símbolo filosófico religioso mexica que lo trajeron del norte llamado Huitzilopochtli, y en los 4 Tezcatlipocas, que son hijos de la pareja divina, Tezcatlipoca negro, que es el norte, Tezcatlipoca rojo, que es el oriente, Tezcatlipoca blanco, que es el poniente, Quetzalcóatl, y el Tezcatlipoca del sur, que era Quetzalcóatl. Ellos, los mexicas, quitaron a Tlaloc, me equivoqué, es Tlaloc, y pusieron a Huitzilopochtli. Y entonces empezaron a transformar la religión y la filosofía de la Toltecayotl, y crearon para un periodo de expansión militar, material, lo que hoy conocemos como Mexicayotl. Y esto vino a transgredir mucho el pensamiento espiritual, las guerras floridas toltecas, que eran unas guerras espirituales contra lo peor de uno mismo, se convirtieron en guerras de Estado contra vecinos, etc. Un aspecto filosófico espiritual pasó a ser un aspecto material, pues beligerante, y esto es el ocaso. Es una decadencia filosófica, religiosa, más no cultural. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que en 1519 los europeos encontraron la ciudad más grande del mundo, en Tenochtitlan, con la calidad de vida y el nivel de vida mucho más alto que cualquier ciudad europea de aquel entonces. Entonces, civilizatoriamente, pues vivían muy bien. Hay análisis de calidad de vida y de nivel de vida de un ciudadano de Madrid de 1519 con un Macehual de Tenochtitlan, y no tienen comparación la alimentación, la salud, la educación y la organización, el espacio vital, la limpieza, la traza de la ciudad. Es muy superior la calidad y nivel de vida de los mexicas de 1519 contra los madrileños o parisinos de aquella época. Mientras París tenía 62,000 habitantes y Madrid 40,000, Tenochtitlan no se ponen de acuerdo entre si eran 300 o 500,000 habitantes. Eso nos da pues la dimensión del desarrollo humano que se tenía entre las dos. Entonces yo creo que pues esos son los tres periodos. El problema es que pues no los conocemos. Nuestros abuelos, los toltecas, nos enseñaron que el mundo se reconstruye cíclicamente, que está hecho a base de lo que ellos llamaban soles, periodos de tiempo, en ciclos cósmicos. Sabemos que ellos tenían 5 calendarios, de los que hoy sabemos: el calendario lunar de 260, el calendario solar de 365.2520, el calendario venusino de 584 días, el calendario de las Pléyades de 52 años, y finalmente la cuenta larga, que es el calendario de 25.625 años, que es el tiempo en que el Sol tarda en girar en torno al centro de la galaxia, y que si esta cantidad se divide en 5 partes iguales, nos da 5 periodos de 5.125 años, que serían los soles. Entonces, cada ciclo cósmico, cada día y noche, por decirlo, cósmica, tenía 5 partes, como el día. Es lo que es arriba es abajo, ¿no? Entonces, un día cósmico, y ahorita me vino a la mente que es exactamente lo mismo que hablan
los mitos de la India, ¿no? Exactamente hablan de lo mismo. Entonces, bueno, estos mitos, estos espacios, estos tiempos cósmicos se dividen en 5 partes y se repiten, no hay sexto sol. Cuando se acaba un quinto sol, viene de nuevo el sol número 1 del siguiente ciclo de 5 soles. Entonces, bueno, esto es muy importante entender que todos son ciclos y que esos ciclos están totalmente armonizados con la mecánica celeste. Es decir, los viejos abuelos tenían la conciencia del ser y del estar de manera galáctica. Es que interesante, ¿no? Y si la luna, que es tan pequeñita, nos mueve al océano, mueve a los océanos para hacer las mareas, ahora imagínate la mecánica celeste, el movimiento de los astros, el movimiento de Júpiter, por ejemplo, lo que nos debe de influir, aunque no lo percibamos, pero por supuesto que esta mecánica, no solamente del sistema solar, sino de la propia galaxia, nos afecta a nosotros como individuos y desde luego a nuestra madre querida Tonantzin, que es la Tierra, que si lo ves desde esta perspectiva, que también lo enseñaron nuestros abuelos, pues Tonantzin, nuestra madre querida, tiene su familia, que es el sistema solar, y esta familia tiene una comunidad, que es la galaxia, y esta galaxia, esta comunidad está pues en un universo que es el universo, ¿no? Donde es de galaxias y galaxias. Entonces, de ahí nos bajaríamos a otro nivel de que el ser humano tiene conciencia, como todos los seres vivos, y que nosotros tenemos la misión de servir a este equilibrio universal, de contribuir a este equilibrio. Nosotros tenemos una misión de mantener el equilibrio a partir de lo interno, de lo propio y de nuestro entorno. El otro elemento importante es el de servicio, que nosotros necesitamos servir a nuestra comunidad, servir a nuestra familia, servir a nuestra comunidad, servir a nuestra madre querida, coadyuvar para que todo esté en armonía. Entonces, la palabra, el concepto que podría sintetizar mucho de lo que tú me preguntas se llama Toltecayot. Y Toltecayot, Miguel León Portilla, un experto de la academia, dice que son los conocimientos y las instituciones de los toltecas. Nosotros decimos que Toltecayot es el arte de vivir en equilibrio. Y creo que eso sintetiza toda la estructura filosófica de pensamiento y de percepción del mundo, es equilibrio. Y todo, si tú ves la arquitectura, si tú ves la filosofía, lo fundamental es el equilibrio, la armonía. Entonces, bien dicen los toltecas que todo esto era flor y canto, es decir, entendiendo como la flor, la belleza, y la belleza solo se logra a partir del equilibrio, de la medida, ¿no? Entonces, por eso ellos decían que lo más bello en el mundo son las flores, y para lograr esa belleza se necesita en la estética, tú sabes que la estética se maneja a partir del equilibrio, y lo que, por ejemplo, un rostro que es bello es un rostro equilibrado, una fachada que es bella, es una fachada equilibrada de un edificio, en fin, y entonces la belleza se logra con la medida. Eso es muy importante, la medida, este concepto de la medida. Por eso Olmeca, dicen los expertos en náhuatl, que Olmeca quiere decir, viene de Olin, movimiento, Mecatl, medida. Olmeca quiere decir el pueblo que mide el movimiento. Entonces, Calmecac es la escuela de la medida, Cali, casa, Mecatl, medida. Entonces, es algo muy importante el concepto de flor y canto. ¿Y qué es canto? Bueno, nuestros viejos abuelos decían que para hablar de lo innombrable, para hablar de la sabiduría, no se podía hacer con palabras llanas, con conceptos comunes, que se tenía que recurrir a la poesía. Los, los pues los traductores equivocadamente como, o sea, a veces hacen
los académicos hacen traducciones lingüísticas literarias tal cual, pero para mí flor y canto sería más bien belleza y sabiduría. Se paraban a decir pienso, luego existo y escribían su rollo. Ellos hacían poesía. Entonces ellos te decían, nada es para siempre aquí, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, etcétera, etcétera. Nada, no para siempre en la tierra, solamente un poco aquí. Y este concepto, pues es hablar de lo esencial que es la vida y la muerte. Y podemos entender entonces estos conceptos filosóficos manejados de manera poética. El concepto que podría sintetizar el pensamiento o la sabiduría ancestral es encontrar el ser y el estar, las posibilidades de trascendencia de la existencia en el campo de la energía y trascender espiritualmente. Nuestros viejos abuelos dicen que el universo tiene 5 puntos. Si lo pusiéramos como los puntos cardinales, diríamos que existe arriba el espíritu, abajo existe la materia, del lado derecho existe lo que ellos llamaban tonali, que es el mundo el mundo conocido, el mundo de la razón, el mundo concreto, y del lado izquierdo el mundo del nahuali, el mundo femenino, el mundo del misterio, el mundo abstracto, y que había un centro, que el centro era el punto de equilibrio de estos 4 rumbos de la existencia, y que lo podemos ver claramente este concepto filosófico en los llamados voladores de Papantla. ¿Cuántos voladores son? 5. 4 están amarrados a los 4 puntos cardinales, van a dar cada uno 13 vueltas, 13 por 4, 52, el ciclo de las Pléyades, y el que está parado en el centro es el quinto, el que representa el equilibrio, y no es casual que los 4 que están apuntando a los 4 puntos cardinales están amarrados a una soga. El único que no está amarrado es el que está parado, el que está en equilibrio. Y en la tradición del rito ancestral, cuando estos 4 empezaban a girar, el del centro bailaba sobre una tablita que se movía. Entonces este hombre tenía que tener una noción del equilibrio, pero verdaderamente impresionante para en movimiento mantener el equilibrio. Y actualmente, cuando hay una desgracia en los voladores, es el quinto. Hoy se acuesta sobre esa tablita mientras los otros compañeros están girando, porque desgraciadamente el rito ha perdido su esencia filosófica y se ha vuelto un espectáculo, pero sí nos está señalando. Mira, cuando tú conoces la Toltecayotl, te das cuenta que si vas a una zona arqueológica, ves la Toltecayotl, ves el quincunce o la cruz de Quetzalcóatl, los 4 rumbos, el centro, el equilibrio. Si empiezas a ver los códices, estás viendo exactamente esto que te estoy diciendo reiteradamente. Nuestra civilización ancestral por miles de años se manejó en el mundo del tonal, y cuando viene la destrucción de este mundo por la invasión europea, la destrucción, el holocausto, el crimen, el saqueo, pues el conocimiento se va al lado izquierdo, se va al mundo del nahual, se va al mundo del misterio. Entonces, el hecho de que no veamos a los toltecas, que no los toquemos, que no les hagamos entrevistas, ¿verdad? Que no leamos sus libros, etcétera, eso no quiere decir que no existan. No necesariamente lo que no vemos, no percibimos, no es que no exista. Y aquí me diría yo, por ejemplo, el concepto de las frecuencias de hertzianas, las ondas hertzianas, están aquí entre nosotros, pero no las percibimos. De alguna manera la Toltecayotl, el conocimiento, los hombres y mujeres de conocimiento están entre nosotros, pero ellos tienen una máxima que dice que la libertad ilimitada de ser un desconocido.
son invulnerables porque son invisibles, intocables por nosotros, que somos tan léperos en nuestro mundo material. Y ahí está una historia muy triste de, por ejemplo, María Sabina, que se dejó tocar y ve nada más qué final tan triste tuvo. Somos depredadores nosotros. Y la otra parte de dónde se preserva este conocimiento, en el banco genético de información cultural que está en cada uno de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros no nació en un laboratorio, en una probeta. Nosotros tenemos cientos, miles de antepasados que hacen que estemos aquí, y ese conocimiento, esas vivencias están en nosotros. Desgraciadamente, estas están en un plano inconsciente, pero se manifiesta la Toltecayo, por ejemplo, lo hemos visto de manera impresionante en los grandes percances que tenemos como pueblo, los terremotos que acabamos de pasar, tanto del 85 como del año antepasado, cómo la gente responde a ese banco genético de información y hace lo que nuestra civilización ha hecho: organizarse, salvar la vida, preservar a través de los mejores valores. Entonces, no se ve, se siente, y cuando es necesario para salvarnos, brota telúrica de las entrañas de nuestra madre tierra. La pregunta es: ¿qué desgracia necesitamos vivir para tener conciencia de la Toltecayo y actuar en consecuencia? Bueno, mira, según los mitos ancestrales, dice que cada sol es destruido por una catástrofe, pero que lo mejor, el conocimiento, pasa al siguiente ciclo, al siguiente sol. Esto ellos lo dicen que pues, los seres humanos eran una cosa y cada vez van mejorando, su alimento va mejorando, en fin, hay una tendencia a mejorar en cada sol, en cada ciclo de 25.625 años. Cada sol dura 5.125 años, y según los expertos, en el 2012 llegamos al final del ciclo de 5 soles que cierra un ciclo de 25.625 años. Los toltecas dijeron que ese era el final y que viene la destrucción, y que se va a crear con lo mejor de estos 5 soles, se va a crear el nuevo sol del nuevo ciclo de 5 soles. Los expertos conscientes dicen que al ritmo que estamos destruyendo nuestro hábitat y nos estamos destruyendo nosotros mismos por una equivocada forma de vivir y unos perversos valores que manejamos en nuestra vida, no nos quedan más 50 años más de tener este mundo como hoy lo alcanzamos todavía a percibir. Entonces, a lo más son 50 años, es decir, que para finales para finales o mediados de este siglo, o finales de este siglo, según la profecía tolteca, según los científicos, pues ya no va a haber posibilidad de tener este mundo como lo hoy tenemos, se va a destruir. Ahora, la pregunta es, en un ciclo de 25.625 años, ¿qué representan 100 años? Nada. Entonces, estamos frente al final del ciclo de 5 soles. No se necesita ser muy inteligente, lo que pasa es que nos hacemos patos, pero nuestro mundo se está derrumbando. El nivel de contaminación de la tierra, de las aguas, de los mares, de la atmósfera, el nivel de degradación humana de principios y valores, pues es verdaderamente terrible, ¿no? Lo que estamos viviendo en estos tiempos son, pues, diría alguien, tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿no? Son tiempos bíblicos. Yo pienso que se está llegando al final de ese ciclo, ese gran ciclo de 5 soles, y que viene un cambio necesario. Yo pienso que no hay forma de revertir
los males que hoy estamos viviendo. No hay conciencia ni siquiera, hay mentes perversas que yo creo que ni son humanas, que tienen el control económico, político, militar, de información del planeta, pero más allá de esto yo pienso que las grandes masas están casi a propósito adormecidas o inconscientes o irresponsablemente ajenas a la realidad. Tal vez si tuviéramos conciencia global, los humanos podríamos rescatarnos a nosotros mismos, pero eso es muy difícil. Entonces, para mí lo más lógico, lo histórico, lo que ha dado por millones de años tal vez, son estos ciclos de primavera, verano, otoño e invierno, o estos ciclos de 25.625 años, o este ciclo de día y noche que nos acompaña el día de hoy. Sí, bueno, sí, primero habría que situarnos en tiempo y espacio. Si pensáramos en la Toltecayotl de esos 10 siglos de esplendor, en tiempo y espacio, pues era muy diferente, ¿no? Yo creo que eso es una de las grandes riquezas de nuestra civilización, la diversidad en la unidad. Por ejemplo, la imagen simbólica de la vida está manejada por el agua, y los abuelos simbolizaron esto con figuras diferentes, pero que todas tenían unas anteojeras y una lengua de serpiente. Qué maravilloso es que puedo ir al Tajín con los Totonacapu o los Totonacas, y encontrar a Tajín como símbolo de esa energía. Pero si nos vamos con los nahuas del altiplano, la vemos igual, o sea, vemos sus anteojeras y su lengua de serpiente, diferente en su iconografía, pero también con un nombre diferente que le llamaban Tlaloc, pero es exactamente lo mismo. Si se vinieran a Oaxaca, en Monte Albán, la encontrarían totalmente oaxaqueña, zapoteca, por ejemplo, esta figura, pero tendría igual sus anteojeras y su lengua, y se llamaría Cosijo. Y si nos fuéramos a la península de Yucatán, pues los pueblos mayas le llamaban Chac, y tenía exactamente sus anteojeras y su lengua. Con esto quiero decir que aún en la época del periodo del esplendor, la diversidad en la unidad era asombrosa, que no había una sola verdad para todos los demás pueblos, sino cada pueblo hacía su verdad y construía su imagen, pero coincidían siempre en el mismo concepto esencial. Lo mismo entonces cuando se da el colapso del periodo clásico superior, cuando desaparecen los toltecas, cuando se van y se supone se quedan linajes de conocimiento, no solamente en el altiplano central. Qué interesante que don Juan, por ejemplo, hay un momento en que le dice don Juan a Carlos Castaneda que él es un descendiente de los toltecas. Y Castaneda le dice, oiga, don Juan, pero yo leí que los españoles destruyeron todo. Y don Juan se ríe y le dice, bueno, destruyeron todo lo que vieron y tocaron, pero hay cosas de este mundo que no vieron, no tocaron, y aquí estamos. Y entonces nos encontramos con que Carlos Castaneda, este señor peruano, radicado en California, en Estados Unidos, que estudió antropología y luego hizo un doctorado en antropología, pues se encuentra con un tolteca de linaje yaqui, pero también hay toltecas de linaje maya, tojolabal o maya, ¿cómo se llama? Etcétera, ¿no? Se me fue el nombre. Y también hay zapotecas, toltecas purépechas, y cada linaje es totalmente diferente, pero mantiene lo esencial. Entonces el propio don Juan le dice a Castaneda que él conoce linajes de conocimiento que se dedican a la curación, que se dedican a bailar, que se dedican a la música, diferentes tipos de actividades toltecas, pero que todas
Ellos son linajes que tienen muchos milenios de existir y que tienen una especificidad o una especialidad, una expertise que manejan. Entonces yo creo que Castaneda y Don Juan, que desde luego no se llamó Juan Matus, es un personaje, este señor, este tolteca, manejando este concepto de la libertad ilimitada de ser un desconocido, le va a pedir dos cosas a Castaneda, que nunca revele un nombre ni un lugar, ni el nombre de un lugar. Por ejemplo, en vez de decir Oaxaca, dicen las montañas del México Central. Y bueno, el nombre de Don Juan, quién sabe cuál sea, pero Castaneda se inventó el de Don Juan Matus y así lo conocemos. Entonces, hay muchos linajes en México, bueno, no solamente en México, insisto, estos linajes de conocimiento están desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, en diferentes culturas, y que tienen expresiones y niveles de conocimiento diferentes, pero que todos tienen una matriz, una génesis que podíamos ubicar como Toltecayotl. El gran desafío que tenemos hoy nosotros, los mal llamados mexicanos, porque no todos somos mexicas, somos anahuacas, y este país no es México, es Anáhuac, y que somos hijos de una de las 6 civilizaciones más antiguas del planeta. Necesitamos tener conciencia de nuestra memoria histórica y de nuestra identidad ancestral, porque el futuro está justamente en el conocimiento pleno, descolonizado y crítico de nuestro pasado. Ahí está la riqueza.